Hola, mi nombre es Helen y en este video les voy a hablar acerca de un tema muy polémico en los últimos años debido a todo su proceso histórico. Este tema polémico es el derecho a la libertad de culto. Este derecho establece que todas las personas tenemos la libertad de decidir qué religión seguir o podemos también optar por no seguir ninguna religión. Ambas opciones son posibles. Este derecho también establece que tenemos la libertad de profesar nuestras religiones de manera pública o privada, siempre y cuando no interfiramos en los derechos de los demás, no obligamos a nadie a creer algo que no desea y no obliguemos a nadie a seguir ninguna religión. Este derecho también incluye la posibilidad de crear instituciones religiosas, tales como iglesias, y también apoyar a instituciones como cárceles y hospitales, en especial adultos mayores o adolescentes que lo necesiten. El objetivo de este video no es defender a ninguna religión en específico, sino hacer notar que muchas veces los derechos establecidos en las constituciones no son respetados y no son garantizados de la manera en la que deberían ser. En este video veremos las razones por las cuales se cumple o no se cumple y por qué. Todos sabemos que la religión ha formado parte de la historia y por eso es un aspecto importante, debido a que varios de los derechos han sido creados basándose en los textos religiosos. Por esto las personas merecían tener un derecho que les garantice poder elegir cualquier religión o cualquier tipo de creencia. Y esto no podía faltar en Ecuador. En el Ecuador, este derecho se encuentra establecido en la Constitución del país del 2008, el cual se encuentra en el capítulo 6, en el título que habla acerca de las libertades, el cual establece que todas las personas tienen el derecho de elegir su religión y profesarla de manera pública o privadamente, pero además también establece que el Estado deberá garantizar la protección de las personas religiosas y no religiosas para así poder mantener un ambiente de tolerancia. Ecuador siempre ha tenido constituciones que establecían que la religión oficial del país era la religión católica, y esto se dio durante muchos años, y quienes no seguían esta ley como se debía eran castigados de manera severa. Un ejemplo de esto se da en el gobierno de Gabriel García Moreno. Fue hasta 1897, con el gobierno de Eloy Alfaro, que por fin se dio una separación del Estado y la Iglesia. Esto quiere decir que teníamos un Estado laico, pero fue finalmente que esta decisión se concretó en 1906 con el gobierno de Leonidas Plaza. La Constitución de 1929 fue la primera en eliminar el título acerca de la religión y fue la de 1945 que dijo que Ecuador no tenía una religión oficial. En 1947 se dictamina en la Constitución que ninguna persona podrá ser discriminada por temas de religión y, como ya hemos mencionado, en la Constitución de nuestro país en el 2008 se establece que existe el derecho a la libertad de culto. Para analizar este derecho, lo primero que se verá será la incidencia del poder en la construcción del derecho. Para empezar a explicar esto, primero empezaremos por ver qué es el poder. El poder es la capacidad que tiene una persona para establecer sus ideas. Entonces, el poder político es la capacidad que tienen los gobernantes para imponer sus ideas mediante las leyes. La relación que tiene el poder con el derecho a la libertad de culto es que hace mucho tiempo las personas que ejercían el poder eran religiosas, específicamente católicas, y como las personas que ejercen el poder son aquellas que crean las leyes para su beneficio, estas personas establecían que la religión oficial del país era la católica. Entonces, prácticamente te obligaban a tener una creencia que tú ni siquiera querías. La segunda clave son los sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque el Estado dictamina quiénes son y quiénes no son sujetos de los derechos que dictaminan en su Constitución. Esto tiene relación con el derecho a la libertad de culto debido a que hace mucho tiempo las instituciones religiosas que sean diferentes a las católicas, como mormonas, los testigos de Jehová, cristianos e incluso los que no profesaban ninguna religión, no eran útiles para el Estado, por lo cual las invisibilizaba. Pero en la actualidad, el Estado se ha dado cuenta que puede aprovechar de estas instituciones debido a que las instituciones religiosas también pagan impuestos. Entonces, en la actualidad, el Estado ve a las instituciones religiosas como un método para obtener más dinero y así poder cumplir con sus fines. El análisis económico del derecho a la libertad de culto establece que el Estado no puede otorgar dinero a las instituciones religiosas. Esto se da porque nuestro Estado es un Estado laico, lo que establece que existe una separación entre Estado y religión.
Sin embargo, el propio Estado también establece que las instituciones religiosas deberán pagar impuestos siempre y cuando se realicen actividades económicas, pero esto no es del todo cierto, debido a que el propio Estado también dice que las instituciones religiosas deben pagar impuestos por el simple hecho de ofrecer un servicio. Es por esta razón que las instituciones religiosas, como las iglesias, siempre piden dinero a las personas que asisten a ellas. Dar dinero a las iglesias es cuestión de creencia, y lo cual está bien, pero ¿qué pasa cuando las iglesias abusan de su poder? También hay que fijarse que el Estado no debería pedir dinero a instituciones religiosas por el simple hecho de profesar una creencia, debido a que ahí estarían monetizando los pensamientos y creencias de todas las personas. Al cobrar impuestos por el simple hecho de creer o pensar que algo es cierto o no es cierto, se estaría interrumpiendo o violando el derecho a la libertad de culto en cuestión de que no se dejaría profesar libremente esta religión. El siguiente punto que vamos a tomar en cuenta es la importancia de las instituciones. ¿Por qué? Porque no basta con que un derecho esté establecido en la Constitución, ley orgánica de algún país, porque siempre tiene que haber una institución que garantice que se va a cumplir este derecho. En el caso del derecho a la libertad de culto, la institución que garantiza que este derecho se cumpla es el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La misión de esta institución es mantener la paz social, regular los cultos y mantener en vigencia los derechos humanos. También existen algunas visiones y metas de esta institución. Una de ellas ha sido crear políticas públicas para una mejor regulación de los cultos y además poder ofrecer servicios religiosos a personas adultas mayores y adolescentes que se encuentren privadas de libertad. Y por último, las políticas públicas. Ecuador es un país que tiene un amplio catálogo de políticas públicas que se establecen en el Plan del Buen Vivir de 2017 a 2021. Estas políticas públicas lo que hacen es establecer de qué manera se van a cumplir los derechos. Pero no solo existen políticas públicas, sino que también existen metas que se van a cumplir en cierto rango de tiempo. Estas metas lo que establecen es en qué porcentaje se va a disminuir los elementos que impiden la garantización de los derechos establecidos en la Constitución de un país. Se supone que todo derecho establecido en la Constitución debe tener por lo menos una política pública o una meta que se debe cumplir en cierto rango de tiempo para que así se garantice su cumplimiento. Sin embargo, para el derecho a la libertad de culto no existe ninguna política pública ni ninguna meta 2021. A pesar de que se han querido implementar políticas públicas dadas por el ministerio que garantice este derecho, nunca se ha logrado cumplir hasta ahora una política ni una meta. Entonces, ¿de qué manera se cumple este derecho? La mayoría de derechos, como ya hemos visto, tienen una meta o una política pública que se debe cumplir. Sin embargo, el derecho a la libertad de culto no. Esto se da porque no existe voluntad política. Al Estado no le interesa cumplir ciertos derechos que propone en su Constitución. La libertad de culto es importante y vital para la salud de una sociedad diversa, ya que todas las personas pensamos de una manera diferente, lo que quiere decir que cada persona tiene una creencia distinta. Protege las creencias de todas las personas y así también protege las creencias de todos los grupos que residen y coexisten en una sociedad. El derecho a la libertad de culto no solo protege a las personas que tienen una religión, sino también a aquellas que no las tienen, aquellas que no necesitan tener una creencia religiosa. Esto se da debido a que hace muchos años las personas que no tenían una creencia religiosa eran vistas como malas personas. Como hemos podido observar, la creación de un derecho tiene todo un proceso histórico, especialmente si es un derecho polémico. La libertad de culto es un derecho polémico debido a que las personas religiosas y no religiosas no saben respetar las creencias que se tienen entre personas en pleno siglo XXI. Esto se da por factores sociológicos como el que ya hemos explicado, que las personas no pueden aceptar que otra persona tenga diferentes creencias, y por factores económicos debido a que al Estado no le interesa garantizar todos los derechos que propone su Constitución, y menos aún crear políticas públicas y metas que deben cumplir en un rango de tiempo establecido para garantizar el cumplimiento de todos los derechos, y menos a la libertad de culto. Este factor es muy importante porque nos demuestra que el Estado no tiene voluntad política para cumplir lo que los ciudadanos merecen. ¿Cómo se podría garantizar ese derecho? Aunque el Estado muchas veces no quiera garantizar los derechos que nos otorga, siempre hay maneras de empezar a hacerlo. Una de ellas es empezar por nosotros. Esto se puede hacer informándose acerca de qué es la libertad de culto, usando herramientas como el Internet. También se puede hacer respetando las creencias que cada persona tiene.
Y lo más importante es no olvidarse de expresarse libremente, ya que es un derecho que todas las personas tenemos, sea una expresión religiosa o no.